Buenos días, Buenos días. ya se conectaron. ¿Qué pasó? No sigan explotando en clase. Están a full. Hoy día tenemos nuestra última clase, así que tranquilos. O sea, nos faltaba la parte de los inductores en corriente alterna. Ya, hagamos un pequeño resumen de lo que vimos. A ver, una comparativa, ¿no? Teníamos la parte del circuito con un capacitor. Entonces teníamos la carga, aquí teníamos el voltaje, ¿no? De forma exponencial y la descarga también en forma exponencial en un capacitor, ¿no? Ahora, en corriente alterna, decíamos que este capacitor, bueno, iba a producir una corriente alterna igualmente, ¿no? Tenemos un voltaje alterno con una corriente desfasada. Bueno, y encontramos también la potencia, ¿no? La potencia real, la potencia instantánea y la potencia reactiva. Bien, entonces esto se regía por la ley de Ohm, igualmente, ¿no? Decimos que esta corriente era igual al voltaje, pero en este caso un voltaje RMS, dividido para esta reactancia capacitiva que se formaba aquí, ¿no? Esta reactancia capacitiva se forma, es una oposición al flujo, ¿no? Al flujo de corriente que se mide en ohms, pero esto se produce solamente cuando tengo yo corriente alterna. Cuando tengo corriente directa no tengo esta inductancia, ¿sí? Entonces, si nosotros analizábamos justamente la ecuación, era 2pi por frecuencia por capacitancia. Si ustedes ven aquí, ¿no? Si yo tengo una señal de DC, ¿no? Nosotros sabemos que una señal de DC no tiene ninguna frecuencia, ¿no? Tiene una frecuencia de cero. Pues obviamente esta ecuación se anularía, ¿no? Ya tendríamos aquí una reactancia infinita. Es decir, no dejaría pasar la corriente en corriente directa. ¿Ya? Entonces, ayer vimos en cambio lo que era el inductor. ¿Sí? Y vimos que la diferencia era que aquí la carga en cambio es de acuerdo a la corriente instantánea. Teníamos una carga exponencial y una descarga exponencial. Mientras que el voltaje decíamos que teníamos un voltaje que incrementaba, ¿no es cierto? Que iba disminuyendo, algo así. Y el momento de descargarse, en cambio, invertía la polaridad, ¿no? Algo así. Tenemos la corriente y el voltaje. Entonces lo que nos faltaba hoy día es analizar la corriente alterna. Entonces, como les dije, igualmente, ¿no? Aquí se aplicaría la ley de Ohm. Yo aquí tengo una corriente igualmente, una corriente RMS, que va a estar dada por el voltaje RMS alterno, ¿no? Dividido para una reactancia en cambio inductiva. Entonces la pregunta aquí era, ¿cómo yo calculo la reactancia inductiva? ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver esto. Bien, entonces analicemos primero que nada esta gráfica similar a la que habíamos visto con los capacitores. Aquí tenemos en cambio, miren cómo está desfasado el voltaje con respecto a la corriente. Es decir, la corriente en este caso se atrasa 90 grados con respecto al voltaje. Si ustedes ven aquí el voltaje está adelantado. Es como si yo tuviera aquí así. Como si yo tuviera esta señal así, iniciada desde acá. Ustedes ven aquí el voltaje. Oh, espérenme un segundo.
¿Ya? Como les digo, el voltaje está aquí adelantado. 90 grados en este caso con respecto a la corriente. Sí, aquí es 90 grados adelantado con respecto a la corriente. Aquí tengo igualmente el diagrama pasorial. Aquí tengo lo que es el voltaje. Y aquí tengo la corriente. Si ustedes ven aquí, bueno, tengo un ángulo negativo porque está en dirección de las manecillas de reloj. Por lo tanto, estamos viendo que la corriente en este caso está retrasado, ¿no? 90 grados con respecto al voltaje. Bien. Ahora miren, aquí viene también una ecuación, bueno, eso también es una ecuación en la cual interviene un diferencial, ¿sí? Ya hablábamos ¿se acuerdan ustedes que decíamos que cuando yo tengo una variación de corriente en este punto del inductor, aquí se producía un voltaje, ¿no? Que se oponía a este flujo de aquí. Cuando se cargaba, ¿se acuerdan? Tenía una polaridad positivo o negativo igual que la fuente. Cuando se descargaba, en cambio, cambiaba la polaridad. Entonces, este voltaje de aquí, este voltaje inducido, ustedes ven aquí, es directamente proporcional a la inductancia. ¿Se acuerdan que la inductancia estaba relacionada por la longitud del inductor, por el diámetro de la sección transversal, el número de vueltas y bueno, y algunos parámetros de la cual estaba constituido este inductor, ¿no? Uno de ellos era, ¿se acuerdan? El núcleo. Bien, entonces, miren, el voltaje está en función de la inductancia y de la derivada, en este caso, de la corriente. ¿Sí? Vemos que aquí tenemos, en cambio, un diferencial de la corriente, es decir, una razón de cambio de la corriente, porque justamente en el momento de carga, miren, comienza esta corriente a cambiar, ¿no? A aumentar. Entonces, en este caso, yo, al sacar aquí una derivada, que tenía en un punto, tenía la pendiente de esta recta tangente que se forma en este punto. Esa era la derivada, ¿no? Estamos hablando de la corriente. Bien, entonces veamos aquí nuevamente un análisis. Si yo tengo dos señales, ¿sí? Yo tengo en este caso dos señales con diferentes razones de cambio. En este caso, miren, la señal A, ustedes ven aquí, tiene mayor frecuencia que la señal B. La frecuencia de A es mayor a la frecuencia de B. ¿Sí? Igualmente, miren, en este punto, la pendiente de esta recta tangente es mayor también, la de A que la de B. Entonces, por lo tanto, la pendiente de A también es mayor que la pendiente de B. Por tanto, la derivada de la corriente con respecto al tiempo de A es mayor a la derivada de la corriente con respecto al tiempo de B. ¿No es cierto? Bien, entonces aquí se desprende, miren, de la primera ecuación del voltaje, que decía que cuando yo tengo mayor voltaje, voy a tener un mayor diferencial, ¿cierto? Póngame por acá. Al tener un mayor voltaje del inductor, voy a tener, por una parte, una mayor inductancia, ¿no? Por otra parte, una mayor derivada por razón de cambio de la corriente, por lo tanto, una mayor pendiente. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan también la ley de Ohm, me decía que el voltaje era igual a corriente por resistencia, ¿no? Entonces, el voltaje es directamente proporcional a la resistencia. Entonces, en este caso, al tener mayor voltaje, yo voy a tener mayor, ¿qué? Reactancia inductiva. Sí, entonces, eso justamente me indica aquí. La reactancia inductiva es proporcional, en este caso, a la frecuencia y es también, miren, proporcional a la inductancia. Lo que me indica aquí, miren, a la frecuencia y a la inductancia. Bueno, y en este caso se le agrega este 2pi, que vendría a ser también una constante. Y aquí tendríamos entonces ya nuestra ecuación para encontrar la reactancia inductiva. ¿Sí? Entonces recuerden, la reactancia inductiva del capacitor era 1 sobre 2pi por frecuencia por capacitancia. Aquí miren, en cambio en el inductor es 2pi por frecuencia por inductancia. Y tenemos en la parte superior en el numerador. Entonces tenemos estas dos ecuaciones de reactancias. Bien, entonces veamos un ejemplo. Ya, me dice que se aplica un voltaje sinusoidal al circuito que se encuentra en la figura. Entonces la frecuencia aquí me dice que es de 10 kilohercios. Me
pide que determine la reactancia inductiva. Bien, entonces, esto es igual a 2pi por frecuencia por inductancia. ¿Sí? En este caso 2pi, aquí la frecuencia sería 10 por 10 al cubo. Y la inductancia en este caso sería 5 por 10 a la menos 3 henries. Entonces en este caso sería 2pi por 10 por 5 sería 50. Este 10 con este menos 10 se elimina, entonces me quedaría solamente 50. Entonces calculemos. Ya. Entonces tendría aquí 2 por pi por 50. Y tengo 314.16. 314.16 ohmios. Sería mi reactancia inductiva. ¿De acuerdo? Bien. Ley de Ohm. Es lo que les había mencionado, ¿no? Yo puedo encontrar con la inductancia, con la reactancia inductiva, pero los valores RMS. Le hablo con un ejemplo. Bien. Entonces me pide que encuentre, tendría yo así, ¿no? Tendría mi voltaje, que sería un voltaje de esta manera, adelantado en fase, ¿no? En este caso va a tener un valor RMS, que es de 5 voltios. Es el voltaje, ¿no? Entonces lo que me pide que encuentre es esta corriente, que en cambio va a estar desfasada, ¿no? Así. Y que encuentre igualmente este valor de corriente RMS. ¿Ya? Bien, entonces, primero que nada, necesitaría yo, para saber aquí la corriente, necesitaría encontrar igualmente la inductancia, la reactancia inductiva. Entonces, ya. Sería 2pi por, igualmente, ¿no? Ah, tengo el mismo, no, es diferente. 10 por 10 al cubo hercios por 100 por 10 menos 3 henrios. Esto se elimina, me quedaría 2 por 10, me quedaría 20 por 100. 2000 pi, ¿sería cuánto? Por pi. 6.283. 6.283 ohmios. Solo que es lo mismo, podríamos escribirlo como 6.283 kilo ohmios. Sí. Bien, entonces ahora sí encontremos la corriente RMS. El voltaje RMS, en este caso me dice que es 5 voltios. Dividido para la reactancia, pongámosle 6.283 ohmios. ¿Y esto cuánto me da? 5 voltios dividido para 6.283. Me da 7. Pongámosle 79.58 miliamperios. No sé, eso es lo que salió. No. Expresémoslo de microamperios. Hagámoslo así mejor, para no confundirnos. Hagámoslo así. Aquí sería coma por 10 al cubo, ¿no? Y esto sería entonces 5 dividido para 6.283
que sería 0.7958. Aquí sería miliamperes. Si esto lo convertimos, sería 795.8 microamperes. Sí, ahí está mejor. Bien, ¿estamos ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos? Alejandro Merino. ¿Se encuentra Alejandro? ¿Está Alejandro? No solo así está. ¿Aló? He estado con el micrófono apagado. ¿Alguna duda, Alejandro? No, ingeniero. Ya. A ver. Continuamos. Entonces, finalmente la potencia. Similar. Miren a lo que vimos ayer, bueno, en la clase pasada con la capacitancia. Mire, yo tengo aquí el voltaje, ¿no? Por una parte. Ah, no, es la corriente, perdón. La corriente. Por otro lado, tengo el voltaje desfasado a 90 grados. Sería acá. Pero como ustedes pueden ver, tiene la misma frecuencia. Es decir, la frecuencia del voltaje es igual a la frecuencia de la corriente. ¿Cierto? Pero miren aquí lo que pasa similar a lo que pasaba con el capacitor. Tengo una potencia que esta parte positiva sería la potencia cuando se carga. Eso sería cuando se carga el inductor. Y esta potencia de acá, en cambio, sería la potencia cuando se descarga o cuando regresa, pongámosle cuando regresa a la fuente de poder. ¿Ok? Así sería la interpretación. Y ahora la frecuencia igualmente, miren, la frecuencia de la potencia en este caso es el doble de la frecuencia del voltaje o el doble de la frecuencia de la corriente. ¿Cierto? Bien, entonces veamos los tres tipos de potencias. Entonces tengo la potencia instantánea, que es justamente la potencia que yo tengo en cada uno de los puntos, ¿no? Es decir, esta potencia de aquí, ¿no? Instantánea. Esta potencia que yo tengo en un cierto instante de tiempo. Y justamente lo que les mencionaba, esta parte positiva son las potencias que cargan al inductor y esas potencias negativas son la que regresa en cambio o devuelve la energía a la fuente de poder. Bien, potencia real, en este caso igualmente, la potencia real es igual a 0, ya que se anulan esta potencia, ¿no? Esta potencia positiva y esta potencia negativa. Aunque en realidad, miren como ustedes ven aquí, la potencia real la está calculando aquí con el valor de corriente RMS al cuadrado por esta resistencia W. ¿Qué es esta resistencia W? Es la resistencia que tiene el inductor. O sea, aparte de su reactancia inductiva, tiene, o sea, en corriente directa, por ejemplo, ¿no? Tiene una cierta resistencia. Si ustedes miden con un multímetro, en ohmios, obviamente les va a dar en realidad una cierta resistencia, aunque sea muy bajita. Estamos hablando de rangos muy bajitos, sin embargo, les va a dar un cierto valor de resistencia. ¿Sí? Entonces, esa pequeña resistencia obviamente sí va a generar un consumo. Hablamos de una disipación de calor que se va a generar justamente por esta potencia real, pero es muy pequeñita. ¿Sí? Por eso es que prácticamente aquí se la denota como que fuera cero, pero en realidad sí existe una pequeña potencia real que está, miren, netamente en función de esta resistencia que tiene como elemento. Ustedes recuerdan que todo elemento tiene una resistencia. Nosotros tenemos una fuente de poder, tiene una resistencia interna. Sí, si tenemos una antena, tiene una cierta resistencia de entrada, ¿no? Todo se puede modelar a través de una resistencia. Una carga, por ejemplo, un foco tiene una resistencia, ¿no?
Bien. Y la potencia en cambio reactiva igualmente, ¿no? Se mide en voltamperios reactivos, que es el VAR. Y en este caso, miren, es similar a lo que vimos en la potencia reactiva del capacitor, en la que yo relacionaba el voltaje RMS por la corriente RMS. O en su defecto el voltaje al cuadrado por, en cambio aquí, la reactancia inductiva. O la corriente al cuadrado por la reactancia inductiva. Entonces está en VAR, voltamperios reactivos. Entonces, finalmente veamos un pequeño ejemplo. Entonces me dice que se aplica una señal, en este caso, este es el voltaje RMS de 10 voltios. Se está aplicando aquí, ¿no? Sería algo así. Esto es 10 voltios RMS. Tengo aquí la frecuencia de 1 kilohercio. Y aquí la bobina es de 10 milihenrios. Sí, me dice que tiene una resistencia de devanado insignificante. Me dice que determine la potencia reactiva. En este caso, la potencia real es igual a 0, ¿no? Y la potencia reactiva, entonces, podríamos calcularlo con esta corriente. Corriente al cuadrado RMS, o en este caso, podría ser más bien con el voltaje, que ya lo tenemos. Veámosle. Este voltaje RMS sobre voltaje al cuadrado RMS dividido para la reactancia inductiva, ¿no? De aquí. Entonces aquí lo que me faltaría es encontrar la reactancia inductiva. Vamos a calcularla rapidísimo. 2pi por frecuencia por L. Esto es igual a 2pi por 1 por 10 al cubo, que es 1 kilohercio, por 10 a la menos 3 henrios. Esto se elimina. Me quedaría 2pi por 1 por 10, sería 10. ¿No es cierto? Por 2 sería 20pi. 60, algo. 62.8 henrios. Perdón, ohmios. Ya, entonces vamos acá. Entonces la potencia reactiva sería 10 al cuadrado dividido para 62.8 ohmios. Y esto es tendría 100 dividido para 62.8. Me da 1.59. 1.59. ¿Qué sería aquí? ¿Qué unidades? Potencia. Voltiamper reactivo. Va, ¿no? Voltiamperios reactivos. Y listo, chicos. Eso creo que es todo con respecto a los inductores en corriente alterna. ¿Alguna duda tal vez hasta ahí? Aprovechen que mañana ya está la evaluación. Las diapositivas también ya les subí el día de ayer mismo. Estaban todas. Solo me faltaría subirles estas de aquí. Ingeniero, ¿podría explicar la potencia, la fórmula? La potencia, ¿esta de aquí? Ujú. Sí, es igual. Es igual que las potencias que hemos visto en corriente alterna. ¿Se acuerdan que yo siempre, bueno, desde corriente directa, ¿no? La potencia podía estar relacionada en voltaje por corriente, ¿no? Entonces, digamos, si yo quiero representar solamente en función del voltaje,
Yo aquí, por ley de Ohm, sé que la corriente es igual a voltaje por resistencia, ¿no? Pues podría yo reemplazar aquí. Aquí esta corriente la reemplazo por voltaje por resistencia. Esto sería voltaje al cuadrado sobre resistencia. Sí, en este caso, como estamos hablando de una potencia reactiva, hablamos de un voltaje al cuadrado por un voltaje RMS. Y aquí en vez de resistencia estamos hablando de una reactancia inductiva. Eso es lo que utilicé, esta fórmula. ¿Sí? Sí. Ya. Bien, chicos, vamos entonces a hacer unas pequeñas aplicaciones. Vemos unas pequeñas aplicaciones. No se está viendo la pantalla, ¿no? Sí se ve. Las diapositivas, sí. Sí. Esto se ve, circuitos RLC. Sí. Ya. Sí. A ver, entonces, vamos por acá. Esta parte es interesante. Miren, aquí en cambio ya estamos nosotros incluyendo, bueno, este circuito RC ya lo hemos visto, ¿no? Es el circuito resistor, inductor. Entonces, depende de en dónde yo lo utilizo. Si lo utilizo en corriente directa, ¿qué va a pasar? Este se va a cargar, ¿no? El voltaje. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí, en vez de una corriente directa, le pongo una fuente cuadrada? ¿Sí? ¿O qué pasa si yo le pongo aquí una corriente alterna? A este resistor y este capacitor. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. Ahora, el circuito RLC, en cambio, es un circuito resistor, inductor y capacitor. ¿Sí? Aquí, bueno, ustedes recuerdan aquí en esta parte de los circuitos RC y los circuitos RL, estaban dadas por una ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación, por ejemplo, aquí una ecuación de primer orden que les decía yo, ¿no? En la cual yo tenía unas primeras derivadas. Sí, aquí yo tenía, bueno, algo así. Bueno, igual a una constante. Esta es una ecuación diferencial de primer orden. En cambio acá, como yo estoy incluyendo ya un inductor y un capacitor, aquí viene en cambio una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tener, por ejemplo, el voltaje en una segunda derivada. Algo así. Sí. Bueno, esto ya son ecuaciones diferenciales. No nos vamos a meter muy a fondo, pero solamente voy a explicarles o voy a indicarles cuáles son las aplicaciones, ¿no? Vamos a ir directamente a la práctica sin meternos mucho en la parte matemática, porque aquí todavía necesitan ustedes conocer la parte de integral, bueno, cálculo integral, cálculo diferencial y la parte de ecuaciones diferenciales. Sí, entonces vamos a ver solo desde el punto de vista práctico. Bien, entonces miren, yo les decía que aquí, al tener yo una fuente de corriente directa, en este circuito lo que hacía era que se carga, ¿no? Se carga el capacitor y permanece en un cierto voltaje que va a ser igual al voltaje de la fuente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo le pongo una señal cuadrada? ¿Qué creen? Hagámosle el cálculo para que vean. Primero que nada, aquí me dice que esta resistencia la use de un K, un kilo ohmio, y este capacitor de un microfaradio. Entonces yo voy a calcular por una parte el tiempo, ¿no? En tau, y voy a calcular por acá en 4 tau, que sería más o menos ya el valor final al 98%. Bien, entonces tau me decía que era igual, en este caso, a resistencia por capacitancia. En este caso sería la resistencia de 1 por 10 al cubo, y esto por 1 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Sí? Entonces en este caso sería 1 por 10 a la menos 3. Lo que es lo mismo, un milisegundo. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo a un milisegundo. Entonces 4 tau se cargaría totalmente a 4 milisegundos. ¿Sí? Ahora, analicemos la fuente.
Miren, la fuente me dice que tiene una cierta frecuencia. Y esta frecuencia es 100 hercios. Entonces, yo calculo el periodo. El periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, 1 sobre 100. 0.01 segundos. Por lo que es lo mismo, 10 milisegundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? Si yo tengo aquí 10 milisegundos, voy a tener aquí en alto la mitad, ¿no? 0.05, perdón. 5 milisegundos en alto y 5 milisegundos en bajo. ¿Sí? Pero miren, como ustedes ven aquí, el capacitor, entonces, mientras esta fuente, que es la fuente de aquí, ¿no es cierto? Tiene un valor pico de 5 voltios, es decir, yo tengo aquí 2.5 voltios. No, está bien. Sería aquí 5 voltios, ¿no? Que es este valor pico a pico. ¿Sí? Entonces yo voy a tener, miren, en 5 milisegundos 5 voltios. Y en los otros 5 milisegundos voy a tener 0 voltios. ¿Sí? Entonces, en esta parte que tengo 5 voltios se va a cargar. Como el capacitor, mire, se carga bueno, en teoría a los 4 milisegundos vendría algo así, ¿no? Pues aquí ya se cargaría, más o menos por aquí. Aquí, a 4 milisegundos. ¿Sí? Y aquí, en cambio, como se apaga, comienza a descargarse igualmente. ¿Ok? Si quieren, hagámoslo en Lapsland para que ustedes lo vean. ¿Sí se ve el navegador? Sí. Ya. Vamos a Lapsland. Y analicen. Bueno, esto me hubiera gustado que lo hagan en una práctica, pero bueno, ya no nos alcanzó el tiempo. Pero no hay problema. Veámoslo aquí. Ya. Entonces necesito por una parte un resistor de 1K. Entonces vamos por acá. Voy a sacar un resistor de 1K. Aquí está. Ya. ¿Cuál es de acá? Ya. Este es 1K. Y por otra parte, un capacitor de 1 microfaradio. Vamos a buscar un electrolítico. Este de 1 microfaradio. Ya, entonces, miren, el positivo lo conectamos aquí. Y el negativo viene a tierra. Vamos a conectar este de aquí. Este extremo, a este le ponemos como tierra. Vamos a conectar esto a tierra. Ya. Y este positivo, en cambio, le conectamos a un generador de funciones. Ya. Así sería, ¿no? Ya. Ahora, el generador de funciones tiene un valor pico de 5 voltios. Ya más por acá. Hagámosle 5 voltios, aunque nosotros sabemos que el osciloscopio le va a medir el doble. Ya, 5 voltios pico y 100 hercios de frecuencia. Ya, ahí estamos. Ahí tenemos la simulación. Nos vamos con el osciloscopio. Miren, voy a medir por una parte la señal generada con el... Voy a poner por acá mejor. Ponerle aquí. Esta es la fuente. Vamos a cargar acá la fuente y de aquí le voy a bajar a la entrada del resistor. Ya. Entonces el osciloscopio, así le conecté al osciloscopio, en el canal 1. Este es el osciloscopio y aquí me debe dar la señal cuadrada de la fuente, ¿no? Ah, una señal cuadrada era. Aquí es una señal cuadrada. ¿Ya? Bajémosle el voltaje. Ya. Tengo mi señal cuadrada.
Ahora miramos lo que pasa con el capacitor. Dale aquí con verde, el canal 2. Aquí lo voy a medir en cambio en el extremo positivo del capacitor. Pues debe cargarse y descargarse. Obviamente aquí tengo que bajarle también. Miren. Sí, tengo más o menos a 4 milisegundos. Se carga totalmente. ¿Sí? Y acá comienza a descargarse. Justamente, ¿no? De forma exponencial. Se carga, de forma exponencial se descarga. ¿Estamos? Sí. Ya. Entonces, eso es lo que sucede cuando yo le conecto aquí una fuente cuadrada. Lo que está haciendo la fuente cuadrada simplemente es simular que yo cierro el circuito o abro el circuito, algo así. O sea, cuando está aquí en 5 voltios, es como que yo tuviera una fuente así, ¿no? Una fuente así, con el resistor y el capacitor. Es cuando está en 5 voltios, ¿no? Sería aquí así, cuando está en 5 voltios. En cambio, cuando está en 0, es como que yo tuviera aquí este resistor y este capacitor, pero así. Sin fuente, cerrado, ¿no? Aquí en cambio se comienza a descargar. Eso es lo que estoy simulando con la fuente de poder, con esta fuente cuadrada. Bien, ¿qué más tenemos? Ya, miren ahora en cambio que yo le estoy conectando a esto ya una señal de corriente alterna. Entonces, ¿qué pasa aquí con esta corriente alterna? Aquí en cambio, miren, se produce lo que yo les comentaba, los filtros, ¿sí? Que eran los filtros pasabajos, los filtros pasaltos. Vamos a dejarle en esta misma configuración para ver. Son los mismos valores, miren, de un K y de un microfaradio. Lo único que vamos a cambiar es aquí. Poner una señal alterna, que una señal sinusoidal. Ya, así. Entonces, miren lo que pasa aquí. Esto es lo que se genera, ¿no? Esta campanita que se llama, ¿no? Entonces, este en dB es la ganancia que va a tener el filtro. Entonces, aquí ya tengo un FC que se denomina la frecuencia de corte. En este caso, este es un filtro pasabajos. ¿Sí? Es lo que les mencionaba, ¿no? La clase antepasada. Que si yo tengo una señal, por ejemplo, ¿se acuerdan que les mencionaba que tengo una señal, por ejemplo, de audio? Esta ya la puedo descomponer, ¿no? En diferentes frecuencias. Diferentes señales con diferentes frecuencias, diferentes amplitudes. Al sumar todas estas señales, me daba esta señal de aquí. Esta era las series de Fourier, ¿no? Entonces, si yo analizo esto está en la función del tiempo, ¿no? Si esto lo paso entonces a la frecuencia, cada una de estas componentes me va a dar, digamos, una señal sinusoidal en una cierta frecuencia. Entonces, esta señal de aquí la he descompuesto en sus componentes de frecuencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero filtrar las frecuencias que son bajas o altas, digamos, porque el oído humano no escucha hasta un cierto límite de frecuencia. Entonces, hay frecuencias que en realidad no necesitaríamos, ¿no? Entonces, yo podría aplicar aquí un filtro. Entonces, me deja pasar solo estas señales bajas y estas las elimina. Este es justamente el filtro, miren, un filtro básico RC. Entonces, esta frecuencia de corte me quiere decir, acá es una frecuencia de corte que me dice a partir de qué frecuencia yo comienzo a cortar. ¿Sí? Ahora, el corte no es abrupto, no es que digamos a partir de esa frecuencia ya no pasa nada. Sí pasa un poco de señal, pero atenuada. Digamos, si la señal inicialmente era así, acá va a pasar, pero ya más pequeñita, atenuada. ¿Sí? Hasta que llega un límite que sí lo atenúa totalmente, ¿no? No deja pasar absolutamente nada. Entonces, vamos a ver. En este caso, en este ejemplo, vamos a ver cuál es la frecuencia de corte. La frecuencia de corte está dado por 1 sobre 2pi por R por C. ¿Sí? Entonces, en este caso es 1 por 2pi. Aquí tengo 1 por 1 sería 1. Aquí tengo 10 al cubo por 10 sería 10 a la menos 3, ¿no? Tengo aquí al cubo, así, ¿no? Y aquí por 10 a la menos 3.
Pues esto es, perdón, los menos 6. Me quedaría la menos 3. Me quedaría 1 sobre 2 pi por 10 al cubo. Hagamos esto. 1 dividido para 2 por pi. Me da 0.159. Sí. 59,15 sería. 159,15. Sí, porque aquí lo estoy multiplicado por 10 al cubo. Hercios. Esta sería la frecuencia de corte. Sí, aquí. 159.15 hercios. Entonces vamos a ver, miren. Si yo le pongo en la entrada, miren, esta es la entrada. Voy a ponerle, acá en el generador de funciones está en 100, ¿no? Voy a ponerle menos, voy a ponerle acá, 70. Vamos a sacar el osciloscopio. Miren, tengo la señal de entrada y acá tengo la señal de salida un poquito más baja, obviamente, ¿por qué? Porque estoy atenuando acá también en la resistencia, ¿no? La resistencia también es como un divisor de voltaje, ¿no? Quiero ver un cierto voltaje en la resistencia y un cierto voltaje en el capacitor. Pues bueno, esa es esa pequeña diferencia que existe ahí. Pero ¿qué pasa si yo le voy aumentando aquí la frecuencia? Miren, voy a ir aumentando. Voy a poner cercana a la frecuencia de corte, que era de 159. Voy a ponerle unos 120, unos 130. Miren, tengo mi señal de entrada. Mi señal de salida ya comienza a atenuarse un poco. Vamos nuevamente al generador. Voy a poner la frecuencia de corte el 159, 160. Miren, si ven como ya comienza a atenuarse a esa frecuencia. Y así, ¿no? Si yo le pongo una frecuencia mucho más alta, ya el filtro comienza a atenuar la señal de salida. Miren, si ven, que es mucho más pequeña. Y así, ¿no? Yo puedo irle dando más señal. Y es, miren, justamente esta campanita de aquí, ¿no? Miren, cómo va disminuyendo. Esta es la ganancia, ¿no? Es la ganancia del filtro. Entonces, a cierta frecuencia, miren, tiene una cierta ganancia. Tiene mayor ganancia que cuando yo tengo una frecuencia menor a la frecuencia de corte. Aquí tengo una ganancia normal, ¿no? Constante. Y aquí esa ganancia comienza a disminuir hasta que ya disminuye totalmente, ¿no? Y no deja pasar. Entonces vamos a seguir aumentando para que vean. Pongámosle metémosle acá, unos 600. Miren, se ven como en 600 ya casi que la atenúa bastantísimo. Pongámosle 1 kilohercio. ¿Sí? Casi ya que no está dejando pasar. 4 kilohercios. Miren, ahí prácticamente ya la señal está casi que atenuada totalmente, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Y cómo sería un filtro pasa altos, perdón? El pasa altos, en cambio, miren, lo único que cambia aquí es la disposición. Tengo aquí el capacitor, está primero, y luego está el resistor. Entonces yo mido aquí en la resistencia. Vamos a cambiar. Le vamos a dejar los mismos componentes para tener la misma frecuencia de corte. O sea, aquí sería la campanita así, ¿no? La ganancia sería un filtro así más o menos. En cambio. Esa frecuencia de corte la vamos a dejar igualmente en 159.15, era 15 hercios. Pero aquí en cambio comienza a aumentar. Entonces hagámosle lo contrario. Lo único que tendríamos que hacer aquí es intercambiar los componentes. Entonces, voy a ponerle acá primero el capacitor y acá luego el resistor. Y esto lo mido. En cambio la salida lo mido acá en el resistor. Veámosle ahí qué pasa en cambio. O sea, aquí mire, debería dejarme pasar en cambio estas frecuencias altas. ¿Sí? Si ven, me deja pasar totalmente la señal. Verán, voy a desconectarle para que vean. Voy a desconectarle esta señal de la fuente. Bien, ahí está graficando solamente la salida, ¿no?
Sí me está dejando pasar netamente todo, en cambio, ¿sí ven? Y ahorita es en cambio al contrario, vamos a disminuir esta frecuencia. Entonces aquí es al contrario, al ir bajándole, va a comenzar a atenuarla. ¿Sí ven? Ya comienza a atenuar. La frecuencia de corte, claro, era mucho más bajo, era en 100. Ah, ya bajé mucho. 600, digámosle. Sí, comienza a atenuar. Está dejando pasar en cambio los altos. Sí, miren, comienza a atenuar los bajos. Vamos a darle acá mayor. Miren, ya me pasé la frecuencia de corte, que era 159, ¿no? Sigo bajándole. ¿Sí? Miren cómo atenúa las frecuencias bajas. ¿Sí? Yo no puedo hacerle más pequeño, es una señal muy chiquita ya. Bien, eso sería. ¿Qué les parece? Entonces un pasamedio sería un condensador a cada lado del resistor y de diferentes intensidades. Bueno, el pasabanda ya se los dejo a ustedes. Ese ya es un poquito más complejo, el pasabanda, que sería en cambio así. Eso ya a los que les interesa pueden consultar. Filtro pasabanda en cambio sería así, deja pasar en cambio una sola banda. Ahora, obviamente aquí estos filtros son filtros básicos, ¿no? Que son para frecuencias bajas. Pues si yo necesito, por ejemplo, un filtro ya para en audio, ¿no? Yo necesitaría ya tener componentes. Si ustedes ven aquí es el inverso del capacitor, ¿no? Entonces tendría que tener yo capacitores muy pequeñitos. Aquí por ende ya estoy usando, mira, un capacitor de 1 microfarad. Entonces para hacer una frecuencia más alta necesitaría un capacitor mucho más chiquito. Entonces llegamos a un punto en el que ya no puedo hacer un capacitor más chiquito, ¿sí? Entonces ahí ya se usan otro tipo de filtros que ya se utiliza ya con cristales de cuarzo. Pues eso ya es otro tipo de electrónica. Veamos, solo para que vean ustedes este filtro. Amplificadores operacionales o con, mira, aquí está usando un amplificador operacional, que eso le hemos hablado en algún momento. Hay que ponerse a estudiar estos elementos, son unos integrados. Se lo puedo utilizar así. Miren, aquí sí utilizo yo capacitores, resistores. Esa es una forma. Miren acá, y es un circuito un poco más extenso. Este es un filtro, pongámosle un filtro pasabanda para que vean. Igualmente, miren, tengo un amplificador operacional. Y inclusive hay unos mucho más complejos que son filtros ya de muy alta frecuencia, radiofrecuencia. Miren, por ejemplo, este de aquí. Miren, ya tengo algunos elementos. Miren, tengo inductores, capacitores. Ya son circuitos un poco más complejos. Y a eso se los estudia ya en la parte de electrónica de radiofrecuencia. Aquí hay un filtro, miren, que han diseñado. Variable al parecer, porque ustedes le varían aquí y varía la frecuencia de corte. Sí, esto sirve, por ejemplo, para sintonizar. El sintonizador no es nada más que eso. Si ustedes tienen, por ejemplo, un dial en una radio, voy a dibujarles por acá. Ustedes tienen la radio, ¿no? Tienen el dial. Ustedes habrán visto el dial, es así. Bueno, los que tienen las radios analógicas. Entonces esto va de 88 a 108. Estos son megahercios. Esa es una frecuencia de radio FM. ¿Sí? Entonces lo que hace su radio internamente es un filtro pasabanda que se va desplazando. Entonces sería un filtro pasabanda así. O sea, aquí sintoniza, por ejemplo, la
por decirles la 90.1. Aquí tiene un cierto ancho de banda que se llama. ¿Sí? Por ejemplo, en la radio FM esto tiene 220 kilohercios de ancho de banda. Pues si ustedes quieren cambiarse, por ejemplo, a otra emisora, bueno, en las radios antiguas analógicas ustedes movían una perilla. Eso podía ser un capacitor variable o un potenciómetro. Por lo general es un capacitor variable. Entonces lo que hace es justamente cambiar esta frecuencia de corte de este filtro. Entonces, este filtro se mueve, digamos, por acá. ¿Sí? Y sintoniza, digamos, acá otra, qué sé yo, la 98.3, qué sé yo. ¿Sí? Y así, ¿no? Se va desplazando, de acuerdo a cómo ustedes le varían el capacitor variable, va desplazándose este filtro así, en el rango de este dial. Eso es lo que hace la radio. Ya, entonces sigamos. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos, miren, este es lo que les decía, ¿no? Yo tengo aquí en cambio un filtro RLC. Tengo un resistor, un inductor y un capacitor. Como les decía, esta ya es una ecuación diferencial de segundo orden. Porque yo ya tengo, miren, una segunda derivada de la corriente. Está en función de la corriente, ¿no? Una segunda derivada de la corriente. ¿Sí? Más, miren, una resistencia sobre la inductancia por la primera derivada de la corriente y por la corriente dividido por la inductancia por capacitancia es igual a 0. ¿Cómo resuelvo? A ver, esto de las ecuaciones diferenciales es algo similar, miren a lo que ustedes hacían, por ejemplo, en un sistema de ecuaciones. Ustedes tenían algo así, ¿no? Tenían 2x más 3y igual a 1. ¿Sí? Ese es un sistema de ecuaciones, ¿no? Tengo dos incógnitas, por lo tanto necesito dos ecuaciones. Y aquí, ¿qué le sale la solución? Un valor de x y un valor de y. Esa era la solución de este sistema. En cambio aquí, en este sistema de ecuación diferencial, la solución de esta ecuación, bueno, que no la vamos a ver porque esto ya es tema de otra asignatura, pero simplemente la solución de esta ecuación no es nada más que la corriente en función del tiempo. ¿Sí? Es decir, cómo se va a comportar la corriente. En este caso, tener un sistema de segundo orden suele ser así. Un sistema amortiguado. Se comienza a oscilar y comienza a irse atenuando, así, hasta que se estabilice en un cierto valor. Así funcionan estos sistemas de segundo orden. Vemos si es que está por aquí para poderlo simular en la práctica para que ustedes lo vean. Es ya lo que hemos visto. Esto es similar al capacitor, pero en cambio con la corriente. Aquí están viendo, miren, la corriente RMS de salida. Porque el osciloscopio obviamente no me puede graficar la corriente. El osciloscopio solamente grafica el voltaje en función del tiempo. No me grafica la corriente. Por eso es que no se lo hace con la corriente. Aquí lo que está midiendo es el voltaje que se genera, pero en el inductor, ¿no? Pero la corriente no la puedo dibujar. Por eso lo están midiendo con el osciloscopio, el valor RMS. Pero a ver, quiero ver un sistema de hagamos, de segundo orden. ¿Sí? Este de aquí. Entonces, sí tenemos los elementos. Miren, entonces tengo el capacitor de 2.2 en serie con un resistor de 100 y este es de 10 milihenrios. Ya. Voy a hacerlo por acá. Voy a hacerlo acá abajito. A ver, el capacitor, este creo que es el de 2, perdón. Este es el de 2.2. Bueno, este es un tipo de capacitor. La lectura es así, miren. Este N es la coma, entonces sería 2.2 y este es un nano. Entonces sería 2 nanofarads. Sería de 2.2 nanofaradios en serie con un resistor de 100. Vamos a sacar un resistor de 100 ohmios. Creo que es este. De 100 milihenrios. 100 milihenrios. Ya. Listo. Y esto le vamos a conectar una fuente. Así. Y esto viene a tierra. Acá.
Y la fuente es una corriente alterna. Miren, no me dice la frecuencia. A ver acá abajo. Ya, un voltio pico a pico, 100 hercios. 100 hercios. Amplitud, 1 voltio. Frecuencia, 100 hercios. 100 hercios. 500 hercios era. ¿Bien, será? Sí. Ya. Sí. Bien. Entonces ahora vamos a medir en el capacitor. Veamos esto en el capacitor. Aquí. Y esto no le miramos todavía. No me permite. Borremos este por si acaso. Bien, al medir el capacitor estamos midiendo simplemente la fuente, ¿no? No lo va a simular. Ahora está hercios. 50 hercios. Voltio. Chuta, no me permite. Eso es lo malo del Atlan. Hay veces que no. Tal vez cambiándole la frecuencia. Pongámosle el generador a 100 hercios, ¿no? Que obviamente ya no va a funcionar igual. Lo que pasa es que el laboratorio remoto está configurado para funcionar con ciertos parámetros. Si yo le cambio, no me soporta. No me soporta. Déjenme ver si es que borro esto. Voy a guardar por si acaso esto. Ya. Tal vez esto que dejé suelto. Voy a borrar esto de aquí. No. Bueno. Pero aquí tengo la gráfica, por si acaso, que lo hice en alguna ocasión. Miren. Esta es la... aquí estás poniéndole una señal cuadrada. Tal vez eso, veámosle. Señal cuadrada. Ahí. No. Bueno. Pues miren, aquí tengo la señal cuadrada de la fuente. Miren, y este es el voltaje que se está generando en este caso. Miren acá. Lo está midiendo en el inductor. Es lo que les decía, miren. Al ser un sistema de segundo orden, ¿qué pasa? Que comienza a tener oscilaciones. Miren, comienza a crecer. Y eso se llama, en el sistema de segundo orden se le llama el amortiguamiento. ¿Sí? Entonces, cuando un sistema tiene mayor amortiguamiento, estas oscilaciones son menores. Puede darse que tenga un sistema con menor amortiguamiento, va a tener en cambio más oscilaciones. Entonces, si ustedes ven, miren esas oscilaciones, es como que yo tuviera así. No, esas son las oscilaciones, ¿no?, de un sistema. Pero al tener este sistema de segundo orden, aquí se le aplica una componente exponencial, así y así. Entonces, al sumarse esas tres funciones, lo que hace es esto, ¿no? Esta señal comienza a oscilar, pero comienza a irse atenuando hasta llegar a un valor.
Miren, aquí llega un valor de voltaje final. Eso también tiene un tau, ¿verdad? Cuando el sistema se estabiliza, aquí, digamos por aquí, va a ser un 4 tau. ¿Sí? A este sistema de segundo orden. Entonces llega a un momento en que ya el valor llega a su valor final. Similar a los sistemas de primer orden, ¿no? Esto llega a un valor final. Más o menos por aquí en 4 tau, ¿no? Lo mismo sucede acá. Pero para calcular eso, bueno, se utilizan otras fórmulas que se desprenden de esto de aquí. Se desprenden de la ecuación diferencial de segundo orden. Como les digo, no nos vamos a meter muy a fondo en esto porque ya es tema de otra asignatura, resolver ese tipo de ecuaciones, pero sí la aplicación. ¿Sí? Sistema de segundo orden. Bueno, aquí tengo también un sistema RLR. Tengo dos resistores y un inductor. ¿Qué sucede acá? En cambio, miren, yo voy a medir por una parte el voltaje en el inductor y por otra parte el voltaje en la resistencia. Pues como ustedes ven, el inductor, ¿se acuerdan que comenzaba a, digamos, aquí tengo un valor máximo, comienza a disminuir? Acá, perdón. El valor máximo comienza a disminuir y aquí miren, se acuerdan que cambiaba de polaridad. Cambia de polaridad y también comienza a disminuir el voltaje. Eso pasa en el voltaje del inductor. Y el resistor, en cambio, miren, es como que comenzara a cargarse, ¿sí? El voltaje. Bien. Eso, chicos. Entonces, son algunas aplicaciones de los circuitos al combinar, ¿no? Capacitor, inductores. Como les digo, aplicaciones hay varias. Tengo dentro de lo que son filtros. Los filtros también me sirven para eliminar ruido. Cuando yo tengo, por ejemplo, en la parte de audio, tengo componentes de frecuencia de ruido, puedo también limpiar esas señales. Por lo general, las señales de ruido son de frecuencias altas. Pues yo puedo generar, por ejemplo, un filtro pasabajos. Pues dejar pasar solamente la señal de audio así y elimino el ruido. Eso es una aplicación. Otra aplicación sería lo que les había mencionado, ¿no? Me parece que el oído humano, por ejemplo, máximo escucha hasta 10 kilohercios o 20 kilohercios. Veamos, me parece que es 10 kilohercios. La máxima. Obviamente hay personas que escuchan mayor frecuencia, pero bueno, ya son. Bien, sí, justamente, miren, el oído humano tiene este rango de 20 a 20 kilohercios así. Sí, entonces, por ejemplo, si yo tuviera una señal de audio, por ejemplo, una señal de una canción, ¿no? Una canción que se ha grabado en un estudio, ¿sí? Que tiene una señal, algo así, ¿no? Obviamente va a tener sus componentes en frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, que yo tenga aquí componentes que superan estos 20 kilohercios. Nosotros escuchamos hasta aquí. Esas señales de aquí ya no las escuchamos. Entonces, es inútil que nosotros procesemos esto, porque a la final, cuando esta señal yo la paso a digital, o sea, ceros y unos, para poder, por ejemplo, guardar en un sistema digital, en un CD, por ejemplo, o en un disco duro, o en una memoria flash, ¿no? Yo grabo ceros y unos. Entonces, convertir esta señal, yo la puedo hacer más, digamos, con menor información. ¿Cómo lo hago? Pasando esto a través de un filtro. Puedo filtrar esto así. Les dejo pasar solo las frecuencias que yo voy a escuchar, ¿no? El resto, obviamente, no me interesa porque el oído humano no va a escucharlo. Entonces, esta señal al pasar por este filtro sería una señal ya con menos, qué sé yo, menos ondas, algo así, un poco más limpio. Esto va a tener menos información y obviamente va a ser menos datos para yo pasarlo esto a un disco digital. Bueno, eso ya lo vamos a ver luego cuando veamos la siguiente asignatura de circuitos, de diseño de circuitos. Ya nos metemos en cambio a este mundo de la parte digital. Sí. Por ahora, como ustedes ven, lo que hemos visto, lo que hemos estudiado en la parte de electricidad es componentes eléctricos básicos, componentes electrónicos, dentro de lo que es las señales analógicas. Ustedes ven aquí, una señal analógica es algo así, ¿no? Una señal que varía en función del tiempo. Y es lo que hemos analizado básicamente en la asignatura, como ustedes pueden ver. Una de las señales analógicas más comunes, que es la corriente alterna, que nos hemos centrado en esto, ¿no? Corriente alterna. Entonces, con la fuente de poder, lo que hemos hecho es un procesamiento de una señal analógica. Miren. Lo pasamos esto a un rectificador de media onda. Luego ustedes lo pasaron a un filtro, ¿no es cierto? Y esto lo pasaron luego a un regulador de voltaje. Luego a otro pequeño filtro. Y lo que hicieron es convertir la corriente alterna a corriente directa.
¿sí? Ese es un procesamiento, miren, analógico, ¿sí? Lo digital, en cambio, es netamente las señales cuadradas, esto de aquí. Entonces, una señal que está en 5 voltios, por ejemplo, es un 1. Una señal que está en 0 voltios es un 0. Yo tengo unos y ceros. Eso es, en cambio, netamente electrónica digital. Esto es digital. ¿Cuál es mejor? No es que una sea mejor que otra. Claro, hay cosas en las que la digital, digamos, se puede, o digamos que se hacía en la analógica, se la puede hacer mejor en la digital. Por ejemplo, el procesamiento de audio y procesamiento digital. Es mucho mejor, digamos, en vez de tener yo un circuito que procese, por ejemplo, un filtro que les mencionaba, ¿no? Un filtro que lo haga yo en analógico, de pronto sea más sencillo pasarlo esto a digital y esto procesarlo, por ejemplo, con un DSP. Es un chip, ¿no? Es un procesador digital de señales. Y esto me arroja igualmente ceros y unos. O sea, yo ya proceso esta información en digital y luego la paso nuevamente a analógica, ya procesada. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer con ese procesador? Puedo hacer filtros, puedo eliminar ruido, puedo eliminar eco, puedo comprimir, etcétera, ¿no? Un montón de cosas que se puede hacer con esto. Pero eso se lo hace en lo digital, ¿sí? Pero hay cosas que netamente se necesitan de electrónica analógica, como la fuente de poder. Ustedes esto de aquí, lo que hicieron, no lo pueden hacer con electrónica digital. Necesariamente necesitan, por ejemplo, aquí, primero, me salté aquí el transformador. Primero, obviamente, necesitan un transformador. Eso es un elemento netamente analógico. Necesitan aquí un puente de diodos, ¿no? Para la rectificación. Y eso también es netamente analógico. ¿Sí? Acá el filtro también es analógico. El regulador de voltaje también es analógico. Y acá el filtro también es analógico. Entonces, esto netamente analógico es necesario. Entonces, no es que una sea mejor que otra, sino que se los utiliza en aplicaciones diferentes. Entonces, la idea, como les digo, de esta asignatura ha sido meternos en esta parte, en el mundo analógico. ¿Sí? ¿Alguna duda tal vez, chicos? ¿Las diapositivas las va a subir al Lego hoy día? Y ahora les subo. Me hacen acuerdo al final de la clase. Solo quería Sí. mostrarles algo que me había faltado cuando vimos la parte de los transistores. Me faltó hablarles de unos componentes también, componentes analógicos, que ustedes vean lo que existe. Por ejemplo, el micrófono. ¿Saben cómo funciona un micrófono? Con una membrana y una bobina. ¿Ya? ¿Qué hace? ¿Qué hace esta membrana? Capta las ondas de sonido y de ahí con un imán o dependiendo del tipo de construcción las transmite a la bobina y la bobina crea una señal eléctrica. Ya, bueno, esto de aquí. Esos son lo que se llaman los transductores. Entonces, ¿qué es un transductor? Un transductor es aquel elemento que cambia, digamos, un tipo de energía a otro tipo de energía. Por ejemplo, el micrófono. Micrófono, miren, yo tengo la energía en forma de sonido, ¿no? El sonido no es nada más que perturbaciones que yo tengo en el aire. Yo al hablar en este momento estoy generando variaciones en el aire. ¿Sí? Esa energía que yo estoy emitiendo a través de mis cuerdas vocales. Sí, son movimientos en el aire. Entonces, eso es captado por el micrófono. Entonces, el micrófono, como decía Patricio, internamente, entonces, si se lo abre, es una membrana. O sea, es como un pequeño, eh, ¿cómo les explico? Como un pequeño plástico, digamos, que se mueve. Entonces, recibe estas ondas de aquí de sonido y esa membranita, digamos, comienza similar al tímpano, ¿no? Comienza a vibrar, o sea, se mueve, ¿no? Digamos, de arriba a abajo, esta membranita, ¿sí? Y aquí tiene, obviamente, en esta membrana tiene una bobina, como decía Patricio. Entonces, esa bobina, al producirse, ¿se acuerdan? Un movimiento. Si yo tengo una bobina, aquí, claro, obviamente hay un imán también, ¿no? Entonces, tengo el magnetismo, tengo el movimiento, eso que me genera una señal eléctrica.
Obviamente va a ser una señal eléctrica muy bajita, ¿no? El micrófono me entrega una señal eléctrica muy bajita, ¿sí? Entonces yo para procesarlo, para luego pasarla, por ejemplo, a un parlante, tendría que pasarlo primero por un amplificador. Entonces para esa señal sí hacerla mucho más grande, ¿sí? Y de ahí sí, digamos, podría ya pasarlo al parlante. Y el parlante, en cambio, es lo contrario. Mire. El parlante, en cambio, yo tengo la señal eléctrica y tengo el magnetismo y tengo la bobina. Lo que va a producir, en cambio, en este caso es movimiento. Entonces esta membrana va a comenzar a vibrar. No sé si han visto cuando ustedes están en un baile, por ejemplo, o, bueno, en su casa, con su equipo de sonido, y ponen, por ejemplo, sonidos que tienen bastantes bajos. Estas de aquí son las membranas, ¿no? Entonces ven que eso se mueve, ¿no? Comienza como a moverse. Ese movimiento es justamente lo que está produciendo es que el aire comience a moverse a ciertas frecuencias, ¿no? Ese es el sonido, lo que se está generando. Entonces lo inverso al micrófono, el parlante. Convierte la electricidad a movimientos de membrana y eso a su vez pues lo traduce al sonido. ¿Sí? Esos son los transductores, es decir, convertir, en este caso el micrófono convierte de la energía sonora a energía eléctrica. Y acá en cambio el parlante al revés, ¿no? La energía eléctrica la convierte en energía sonora. Y se sigue conservando lo que hablábamos de la ley de conservación de energía. Otro, claro, transductor que es muy utilizado, que ustedes lo utilizan a diario, que lo andan a traer a todos lados, son las antenas. ¿Sí? Por ejemplo, las antenas que tienen en su celular, que tienen para el internet, también es un transductor. Porque lo que hace es convertir estas señales eléctricas de radiofrecuencia, las convierten en cambio a ondas electromagnéticas. ¿Sí? Que viajan de forma inalámbrica, ¿no? La información viaja de forma inalámbrica. Está dentro de sus celulares, está dentro de sus equipos portátiles, laptops, tablets, televisores, y actualmente también, ¿no? Varios dispositivos, por ejemplo, que usan el Wi-Fi, utilizan antenas. Entonces, la antena también es un tipo de transductor. Igualmente sucede en la recepción. Convierte en cambio al revés. Recibe esta onda electromagnética y en cambio aquí la convierte a señales obviamente también muy bajitas de electricidad. Y esto pasa también por un amplificador para ampliar esta señal, ¿no? Y poderla luego procesar, ¿no? Eso es lo que sucede. Esos son los transductores. Ahora, el regulador de voltaje, ya, eso ya saben cómo funciona. Los relés. Miren, los relés no son nada más que un switch que yo puedo abrir y cerrar un circuito. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo esta patita, ¿no? El común. Y esta patita del común, miren, interconecta entre dos puntos. Entre el normalmente cerrado y el normalmente abierto. Pues yo puedo conmutar, ¿no? Digamos, si yo lo tengo ahí y esto lo paso a esta posición de acá, puedo cerrar este circuito y qué sé yo, digamos, encender un foco, encender un motor, lo que sea, ¿no? Cualquier carga. Y si yo lo cambio a su posición original, se apaga en cambio ese motor, ¿sí? Pero la diferencia aquí del relé es que yo esto no lo activo mecánicamente, ¿no? Como se lo hace normalmente con un switch. El switch ustedes lo activan con sus manos, ¿no? En este caso el relé, miren, es activado eléctricamente. Es activado por una bobina. Entonces esta bobina lo que hace es aquí generar un campo magnético, como un imán. Entonces cuando yo le paso aquí un voltaje, o sea, le acciono este relé, esta plaquita es atraída, ¿no? Por este imán. Entonces, este mecanismo viene y conecta este circuito. Cuando yo le dejo de poner este voltaje, se va al magnetismo y regresa esta plaquita por un resorte que tiene y regresa a su estado normal. Aquí está también justamente la bobina, como es internamente. Y esta plaquita, miren, es el imán, ¿no? Lo jala, esta cosita, y esto es lo que activa y cierra o abre el circuito. Estos relés por lo general se lo utilizan cuando yo quiero utilizar cargas grandes. Por ejemplo, si aquí yo quiero tener, por ejemplo, con 12 voltios, quiero encender, digamos, un circuito que consuma mayor corriente. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en los vehículos. Ustedes habrán visto cuando encienden las luces, por ejemplo, del vehículo, lo accionan con relés. Entonces, activa un circuito, digamos, un circuito lógico que tiene el vehículo, que funciona con corrientes de 1000 amperios. Entonces, con este relé lo que está haciendo es separar, ¿no? Separa este circuito de baja corriente, digamos, con un circuito de alta, que en cambio serían las luces, ¿no? Esto consume bastante potencia. Entonces, no lo carga directamente desde la tarjeta, digamos, principal,
sino lo prende directamente desde la batería del vehículo. ¿Sí? Lo que hace aquí es cortar este circuito para prender o apagar las luces, ¿sí? A través del relé. Lo mismo sucede con los faros de, qué sé yo, las neblineros o, por ejemplo, con las luces de parada. No sé si ustedes se habrán dado cuenta cuando ponen las luces de estacionamiento, comienza a prender y a apagar esas flechitas, ¿no? Que tiene en el tablero. Y obviamente las luces que tienen externamente, ¿no? Comienza a parpadear, enciende, apaga, enciende, apaga. Y ustedes escuchan un sonidito, un tic, 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 ¿no? Ese tic, tic es justamente lo que se está activando este relé. Se está prendiendo y apagando. Es este mecanismo, ¿no? Lo que está sonando, tic, 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 tic. Sí, es un claro ejemplo de los relés en los vehículos, ¿no? ¿Qué más tengo? Sensores. Bueno, aquí tengo, bueno, esto ya se lo utiliza en la parte de robótica. Diferentes tipos de sensores. Por ejemplo, tengo de iluminación, ¿sí? Para saber de dónde viene la luz. Dirigir, por ejemplo, un motor para que siga una luz. Tengo de ultrasonido también, ¿no? Genera, digamos, este es un transmisor, genera señales de ultrasonido. De ultrasonido quiere decir que es superior al sonido que nosotros escuchamos, ¿no? Es decir, superior a 20 kilohercios. No lo escuchamos nosotros. Está generando esto y esto a su vez, digamos, choca, por decirles, en una pared y esa señal regresa, ¿no? Ese aquí, en cambio, sería un receptor. Entonces, con esto de aquí, digamos, yo puedo calcular cuál es la distancia, ¿no? Por ejemplo, para un robot. Saber, digamos, a qué distancia está de la pared, ¿sí? Porque yo calculo, digamos, cuánto demora en regresar esa señal, ¿no? Al rebotar en una superficie. Similar a lo que hacen los murciélagos, ¿no? Los murciélagos en la noche no ven y ellos solo utilizan el sonar, ¿no? Se emiten sonidos y escuchan el rebote de los objetos. Entonces, bueno, similar, algo similar, ¿no? Bueno, hay una infinidad de sensores. Tenemos sensores de todos los parámetros físicos. Tenemos de temperatura, tenemos de humedad, tenemos sensores de ¿qué más? Eh, Giroscopios. de velocidad. ¿De qué, perdón? Los giroscopios, que bueno, son creo como que el tipo de gravedad, algo así, para mantener estable. Para los estabilizadores. ¿Sí? Bueno, esto es la parte de robótica. Y finalmente motores. Motores también tenemos una infinidad de motores. Tenemos motores en corriente directa. Tenemos en corriente alterna. En corriente directa, por ejemplo, los que se usan en por ejemplo, los DVDs. ¿Sí? Los DVDs tienen un motor que hace que el DVD rote, ¿no? Gire. Eso por lo general es en corriente directa. ¿Sí? Se ponen una alimentación así, corriente directa al motor, ¿no? Hay los de corriente alterna también. Por ejemplo, los que se usan, qué sé yo, por ejemplo, en los taladros, por ejemplo, ¿qué más? No sé si han visto en estas maquinitas que hacen de los pollos, que está girando, tienen también un motorcito que es de corriente alterna. Bueno, esos son más pequeñitos, ¿no? Hay también los servomotores que comenzamos en alguna ocasión, que son motores que en cambio yo le puedo controlar el giro. Por ejemplo, que gire a 90 grados, a 45 grados, a 180 grados. Estos en cambio son los servomotores. Esta es la parte de robótica, para los que les interesa. Y circuitos integrados. Bueno, esto ya vimos un video en las clases anteriores. Vimos que en los circuitos integrados no es nada más que un sinnúmero de elementos que están dentro de un chip. Por ejemplo, miren, veamos, solo para que ustedes vean. Un circuito integrado básico, por ejemplo, una compuerta lógica, que hemos de ver la siguiente asignatura. Vamos a ver el datasheet del 74, por ejemplo, el más básico, 74 LS00, que es una NAND, es una compuerta. Para que ustedes vean, en el datasheet les indica todas las características del chip, cómo funciona, ¿no? Vamos a abrir una marca Texas Instruments. Y ustedes van a ver aquí, inclusive, cómo está conformado internamente el circuito. Haremos esto.
Mire. Con esto hemos de ver en la siguiente asignatura una NAND, cómo funciona. Tiene los pines, cómo están distribuidos los pines, los tipos de encapsulado, los rangos de operación de temperatura, el símbolo, una tabla de verdad. Y miren, este circuito. Miren, este es el circuito que tiene internamente. Miren, tiene transistores, tiene diodos, tiene resistencias. ¿Sí ven? Incluso acá hay unos tipos de transistores medios especiales. Hay diferentes tipos de transistores, los MOSFET. Pero bueno, miren, este circuito, lo que está, miren, este es un circuito normal, ¿no? Miren, está esto, toda esta circuitería está dentro del chip. Está aquí integrado. ¿Sí? Aquí en este chip. Este es algo sencillo. Veámosle un circuito de por ejemplo, de un contador. De un contador. Me acuerdo cuál era el contador. Por ejemplo, el 74 LS190. Es un contador. Es un poquito más complejo ya. Entonces, vean, tienen ya circuitos mucho más extensos. Y así, entre más complejo es el circuito, va a tener mucho mayor número de elementos internos. De ahí vimos ese video, ¿no? De cómo se comprimía justamente los elementos. Bueno, se ha ido cumpliendo la ley de Murray, ¿no? La compresión cada 2 años de la escala de compactación, ¿no? En un circuito integral. Es un contador, miren, es mucho más complejo, ¿no? Ya tiene compuertas, miren. Obviamente, cada una de estas compuertas es algo así, miren. Cada una de estas compuertas, se fue el que estábamos viendo. Miren, esto, o sea, esto tiene una compuerta más o menos. Entonces, miren, obviamente cada vez no se va a poner toda la circuitería en transistores, pero miren, tiene internamente estas compuertas. Entonces, cada una de estas compuertas tiene más o menos esto. ¿Está? Tiene más o menos esto. Entonces, solo para que se imaginen, miren, si aquí una compuerta tiene alrededor de unos, ¿qué será? Unos 50 elementos. Multipliquen esto, miren, por cada una de estas compuertas que tiene. Tienen bastantes compuertas. Y adicionalmente, miren, tiene aquí unos elementos que se llaman flip-flops. ¿Sí? Entonces, miren, es un poquito más complejo ya esta circuitería. Pero toda esa circuitería, miren, está aquí, en el chip. ¿Sí? Y estamos hablando de costos. ¿Cuánto costará un contador de estos? Unos, ¿qué será? Unos 80 centavos, $1. Para que tengan una idea. Entonces, miren. Para que ustedes vean, ¿no? Bueno, eso es de acuerdo a los circuitos integrados. Eso ya hemos de ver también la siguiente asignatura. Pero para que ustedes tengan ya una idea de hacia dónde va todo esto de aquí. Eso, chicos. Entonces, ahora sí, con esto ya hemos culminado totalmente la asignatura. Si tienen alguna duda, voy a subirles las diapositivas de una vez antes de olvidarme. Hasta mientras, si tienen alguna duda para que me compartan, me comenten. ¿Qué les pareció la asignatura? ¿Estuvo fácil, difícil, bonita, fea? ¿Se entendió, no se entendió? ¿Qué les pareció? A mí me gustó, al menos en parte. ¿Sí? Creo que más programación les gustó, por eso no entraban a clase. No es bondad. Ah, a ver, ¿alguien más? A ver, la última que les puse fue el de inductores de C. Ya. 27. Ya, entonces me faltaban inductores en la C. Ya, es lo que vimos hoy, inductores en la C. Oh, ya, y los circuitos RC, los filtros, ¿no? Y circuitos de segundo orden RLC. Ya. Y listo, ahí estamos ya.
hasta la diapositiva 29. Ya. Ahí estamos actualizaditos. Solo me faltaría subirles el video de hoy. Estamos con todo listo. Me faltaría también revisar las prácticas para la evaluación final. Bien, entonces mañana la evaluación, chicos. Último. Ingeniero, la asistencia de hoy no pude ponerla, es que como vinimos tarde, ya se me ponía falta todo. Miren, como más les importa programación. A ver, déjame ver. A mí también, ingeniero, por favor. A ver, Profe, a mí también. 16. A ver, dígame. ¿Nombres? Yo Calva vino de- Rego. Borrego. Ya, Jovin Urrego. ¿Quién más? Remache, profe. A ver. Jean-Pierre. ¿Ya? Y yo, Ya, gracias. ¿Quién? Viviana Calva. Viviana. A mí también, por favor. El último. Ya está Viviana. Guacha. ¿Apellido? Guacha. Guacha Cristian. Ya, deme los apellidos porque ahorita estoy en el EVA y no puedo ver eso. Cristian Guasha. Sí, por favor. ¿Quién más? Nadie más. Ya. Ahí está, actualizado entonces. Bien, chicos, quedamos hasta ahí entonces. Día de mañana la evaluación. Ingeniero, ¿Perdón? una pregunta. ¿Si acabamos de ver todos los contenidos? Sí, ¿O nos falta? Ah, ya. sí. Y nosotros vamos a empezar el ciclo igual que los otros compañeros, que sería el 12, creo, ¿o no? A ver, no lo entendí. O sea, ¿se refiere al segundo ciclo? Sí, ¿te lo sabe eso? Sí, sí, inician ya normal. En primer ciclo hay un poquito de retraso por el tema de que no pasan aún las listas, creo que el CENESID, y creo que siempre los de primero empiezan un mesecito después, pero ya desde segundo ya se normalizan con el resto de la carrera. Y empezaríamos el 12, me parece. ¿Sabe qué son? Eso aún no sé, no han comentado cuándo inicia el nuevo periodo. Ay, Todavía no me- no han dicho. No sé si tal vez están, déjenme ver si es que está ya en la página de la universidad. Ya el periodo es octubre. Calendario académico. Ahí está el calendario en la página web de la universidad tienen esa información. Les comparto para que vean. Ahí está el calendario, buscan calendario académico. Aquí tienen bueno, tenemos 3 aquí. El de abril, septiembre de 2020, ese ya pasó, octubre, abril también, y es el que estamos actualmente, abril, septiembre. Aún no suben el nuevo calendario académico, entonces no les sabría decir desde cuándo. Cuando ya suban esto en la página ya es oficial. ¿O alguien le comentó que el 2 inicia? Ah, sí, un amigo de otro ciclo me había dicho que empiezan el 12, por eso pregunto. Ya, bueno, esa información no sabría decirle porque no nos han comunicado. Al menos aún no es oficial. Cuando ya nos pasan por oficio o suben a la página web, ya es oficial. Aún no está eso. Y lo de si será presencial o no tampoco. Eso. Presencial tampoco. Sé que hay un plan de retorno a las prácticas de laboratorio, pero aún era un plan piloto. Aún no sé si es que eso se irá a implementar aún. Y Sí, es solo para las prácticas, ¿no? No para asistencia, no. para las prácticas sé que hay un plan de retorno progresivo, pero ese es
digamos, un plan piloto de toda la facultad de energías, ¿no? Que es la que pertenece a la carrera de computación. Pero aún no nos han dicho todavía, digamos, si es que va mismo o no va. Es un proyecto, ¿no? Tendrían que aprobarlo y ver qué pasa. Pero bueno, ya nos han de comunicar eso. Si es que hay, como les digo, a deber solamente las prácticas. Entonces, conmigo al menos la siguiente asignatura que yo doy en segundo es la de diseño de circuitos, que es electrónica digital básicamente, con puertas lógicas, contadores, flip-flops, decodificadores, básicamente circuitos integrados, ¿sí? Y también claro, hay prácticas de laboratorio, ¿no? Igual vamos a seguir manejando lo que es el protoboard, fuente de poder, osciloscopio, todos esos instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, veamos a ver qué pasa. Si es que podemos al menos hacer un par de practiquitas en el laboratorio, fuera interesante, ¿no? Pero hay que ver qué dicen al final las autoridades. Esperemos si no. Esperemos. Bueno, ahora concéntrense en pasar. Espero que sí, espero que todos pasen. La verdad es que ese era el objetivo desde el inicio, ¿no? Igual tenemos el tema de los supletorios. Mañana tenemos la evaluación. Yo bueno, una vez que se termina el periodo, que es mañana, y tenemos nosotros, me parece que son 4 o 5 días para subir las notas. Entonces, la próxima semana sería el día martes que tendríamos clases. Nos reunimos un ratito. Les doy la socialización de las notas y ahí pues ustedes sabrían quién se queda o si todos pasan. En el caso de que alguien no cumpla los 7 puntos, que es lo mínimo para poder aprobar, tendría que presentar un oficio al correo electrónico del gestor de la carrera, solicitando que se tome una evaluación de recuperación, que se llama, ¿no? Bueno, no es supletorio, es recuperación se llama. Ahí sí es un poquito más complicado, les comento, porque ahí esta evaluación tiene un valor del 60%. El 40% lo toman de la nota, digamos, que han obtenido durante la asignatura. Y igualmente tendrían que completar los 7 puntos básicos, ¿no? Para poder pasar la asignatura. Y en recuperación es un poquito más complejo el tema. Espero que no se quede, pero si es que hay algún caso por ahí, como les digo, tienen una cierta fecha, entonces sí, digamos, ahí presentar a tiempo el oficio. Eso por una parte. Por otra parte, tienen que tener al menos el 80% de asistencia para poder aplicar a la prueba de recuperación. Esos chicos. Bueno, de todas maneras, ya les de ir calificando estos días lo que me faltan, que son creo que 2 prácticas de laboratorio y ya tendríamos las notas ya para poderlas socializar. Máximo el día martes de la próxima semana, creería yo. Bien, eso chicos. ¿No hay más dudas? Cualquier información de si llegamos a clases presenciales o la fecha nos la pasan al correo o hay que estar pendientes de la página de la universidad. Claro, por lo general lo indican a través de correo electrónico, sí. Mandan un oficio, el señor rector indicando un comunicado, ¿no? A toda la comunidad universitaria que se reinicia de forma presencial. Hay que ver qué pasa en ese nuevo ciclo. Ok, gracias. Bien, eso chicos, gracias. Nos vemos el día de mañana entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.